Buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con Math4All y en este vídeo número 13 vamos a seguir con las relaciones binarias de orden. Y en este caso vamos a ver subconjuntos y elementos notables. Es decir, las cotas inferiores, las cotas superiores, los mínimos, los maximales, los minimales y toda esta parte de elementos notables de los subconjuntos de las relaciones binarias de orden. Por lo tanto, vamos allá. Subconjuntos y elementos notables. Si tenemos un conjunto ordenado, al que llamamos A, con la relación menor, este símbolo podríamos cambiarlo por cualquiera de estos símbolos adicionales. Podríamos poner este símbolo de aquí, que significa que precede a o es menor que, este que precede o es menor o igual, este que va por delante y este que va por delante o es igual. Es decir, que realmente estos símbolos también se utilizan en las matemáticas discretas o las matemáticas de lógica. Bien, podríamos utilizar tanto esta simbología como esta otra. Cualquier subconjunto B, no vacío, importante, que no sea vacío de A, mantiene la misma relación de orden, es decir, la relación menor que. Si A está totalmente ordenado, es decir, es una relación binaria de orden total, también lo está B. Eso es de cajón. Pero si A está parcialmente ordenado, es decir, es una relación binaria de orden parcial, B puede estar o bien parcial o totalmente ordenado. Ya dependerá del subconjunto de ese conjunto A que elijamos. Consideremos un conjunto A con una relación binaria de orden menor que y un subconjunto B de esa relación. Primer elemento es un elemento B perteneciente al subconjunto, o también se llama elemento mínimo del subconjunto, si B es menor que C para todo C perteneciente a B. Es decir, B es menor que cualquier otro elemento del subconjunto B. Y último elemento, un elemento D perteneciente a B, es el último elemento o el elemento máximo del subconjunto si C es menor que D para todo C perteneciente a B. Es decir, en este caso concreto lo tendríamos como elemento superior. Bien, ahora después entraremos en más detalles sobre esto. Vamos a ver un ejemplo. Sea B un subconjunto, que es el 1, 3, 6 y 12, de un conjunto A, que viene dado por 1, 3, 5, 6, 8 y 12. Por lo tanto, tenemos el conjunto A y un subconjunto de ese conjunto. Y nos dicen que tiene la relación binaria de orden divide A, es decir, X divide a Y. Si nosotros nos formamos el producto cartesiano de este subconjunto B, tenemos que 1 divide a 1, 1 divide a 3, 1 divide a 6 y 1 divide a 12. También tenemos que 3 divide a 3, 3 divide a 6 y 3 divide a 12, 6 divide a 6 y 6 divide a 12 y 12 divide a 12. No es preciso formarnos el producto cartesiano siempre. Yo lo hago para que se vea una mejor visualización de lo que es el subconjunto B con esta relación binaria de orden divide A. Muy bien, por lo tanto, como todos los elementos están relacionados consigo mismo, el 1 está relacionado con el 1, el 3 con el 3, el 6 con el 6 y el 12 con el 12. Cada elemento X está relacionado con X, es decir, está relacionado consigo mismo. Por lo tanto, se cumple la relación reflexiva, la propiedad reflexiva. Como X está relacionado con Y e Y está relacionado con X cuando X es igual a Y, es decir, solamente se cumple cuando pertenecen a la misma diagonal, entonces es antisimétrica. Si X está relacionado con Y e Y está relacionado con Z y esto implica que X está relacionado con Z, entonces aquí tenemos la propiedad transitiva. Por lo tanto, cumpliéndose estas tres propiedades, reflexiva, antisimétrica y transitiva, tenemos claro que es una relación binaria de orden. Ahora, como vemos que todos los elementos en la diagonal y por encima de la diagonal están ocupados, es decir, todos los nodos del producto cartesiano B por B tienen elemento, cumple con la propiedad conexa. Entonces, al estar con estas cuatro propiedades, decimos que es una relación binaria de orden total. Si no tuviera todos los nodos ocupados, que le faltara alguno,
entonces no sería conexa y tendríamos una relación binaria de orden parcial. Por lo tanto, a este subconjunto o a este conjunto B lo podemos denominar conjunto totalmente ordenado. El diagrama de Hash de este conjunto sería el siguiente. Lo podemos poner sobre una recta y ya que es una relación binaria de orden total, el diagrama de Hash es totalmente lineal. Entonces nosotros sabemos que el 1 es menor que el 3 es menor que el 6 y el 6 es menor que el 12. Asimismo, el 1 es menor que el 6 y el 6 es menor que el 12. Y el 3 es menor que el 6 y el 3 es menor que el 12. Por lo tanto, esto sería el diagrama de Hash lineal correspondiente a este subconjunto que cumple con la relación binaria de orden total x divide a. Muy bien, espero que más o menos se vaya entendiendo. Al 1 lo llamamos primer elemento o mínimo del subconjunto. Y al último elemento, al 12, lo llamamos también máximo. Por lo tanto, el primer elemento es el 1 y el último elemento o máximo es el 12. Pero que más o menos se tenga claro. Puede ocurrir que el conjunto no tenga ni máximo ni mínimo, o que el subconjunto estudiado no tenga ni máximo ni mínimo. Ahora lo vemos. Bien, entonces, si el conjunto tiene máximo o mínimo, o los dos, son únicos. No puede existir dos máximos, ni pueden existir dos mínimos, ni 3 ni 4. Solamente tiene que existir un máximo o un mínimo en el conjunto. Por ejemplo, sea B el subconjunto 3, 8, 12 del conjunto A 1, 3, 5, 6, 8 y 12. Es el mismo de antes. Con la relación binaria divide A, es decir, X divide a Y, es decir, el primer elemento divide el segundo elemento del producto cartesiano. Si nos formamos el producto cartesiano, tenemos que 3 divide a 3 no divide a 8, pero 3 divide a 12. 8 divide a 8 y 12 divide a 12. Bien, aquí ya tenemos todos los elementos de este producto cartesiano. Entonces, vemos que 3 divide a 3 no divide a 8, 3 divide a 12, 8 divide a 8, 8 no divide a 12 y 12 divide a 12. Este símbolo significa divide a. Y si está tachado, no divide a. El diagrama de Hash de este conjunto es el siguiente. Nos ponemos los tres elementos del conjunto, el 3, el 8 y el 12, y entonces tenemos que unir con una línea recta que va en sentido ascendente los números que están relacionados entre sí. Entonces, aquí se supone que como es una relación binaria de orden, cada elemento está relacionado consigo mismo, es decir, que cumple la propiedad reflexiva. Por lo tanto, el 3 está relacionado con el 3, el 8 está relacionado con el 8 y el 12 con el 12, porque se ve aquí, en esta diagonal. Pero nosotros no tenemos que poner el típico círculo que nos marca con una flechita que cada elemento está relacionado consigo mismo. Se sobreentiende. Ahora, el 3 está relacionado con el 12. Como el 3 está relacionado con el 12, ponemos una línea ascendente que une el 3 con el 12. No hace falta que pongamos la flecha. Se sobreentiende que es el 3 el que divide el 12, no el 12 el que divide el 3. Por eso va en sentido ascendente. Y como el 3 no divide al 8, no lo unimos con una línea, y como el 8 no divide al 12, tampoco. Por lo tanto, aquí ya tendríamos representado el diagrama de Hash de este producto cartesiano o de este subconjunto, con esta relación binaria de orden. Bien, por lo tanto, aquí no hay primer elemento ni último elemento. Aquí no podemos considerar que el 3 es el primer elemento y que el 12 es el último. Por una sencilla razón, porque nosotros, para considerar un primer elemento, ese primer elemento nos tiene que hacer llegar a través de líneas conectadas a todos los elementos. Y como 3 no divide a 8, no podemos llegar del 3 al 8. Pero sí que podemos llegar del 3 al 12. Pero el hecho de que no podamos llegar del 3 al 8 ya no es el primer elemento, porque no es común a todos los elementos del conjunto. Igual pasa con el 12. El 12 no podemos decir que en este caso sea el último elemento. ¿Por qué? Pues porque el 12 está conectado con el 3, pero no está conectado con el 8. Por lo tanto, para que un elemento se considere primer elemento, tenemos que llegar desde el primer elemento a todos los elementos del subconjunto. Y para que se considere último elemento, tenemos que llegar desde el último elemento a todos los elementos hacia abajo del subconjunto. Muy bien, si nosotros en vez de considerar el conjunto B 3, 8, 12, hubiéramos considerado el conjunto B 3, 6, 12, entonces fijaros lo que hubiera ocurrido. Si nos formamos el producto cartesiano, 3 divide a 3,
3 divide a 6 y 3 divide a 12. 6 divide a 6 y 6 divide a 12 y 12 divide a 12. Esto es una relación binaria de orden total. Es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Por lo tanto, si nosotros nos ponemos los 3 puntos aquí, sabemos que el 3 divide al 6 y el 3 divide al 12 y el 6 divide al 12. Por lo tanto, tenemos clarísimo que el 3 está conectado con el 6, por lo tanto hay un camino entre el 3 y el 6. El 6 está conectado con el 12, porque tienen relación, por lo tanto hay otro camino. Y el 3 está conectado con el 12, por lo tanto hay otro camino. Entonces, del 3 llegamos al 6 y llegamos al 12. Por lo tanto, el 3 es mínimo. Del 12 llegamos al 6 por este camino y llegamos al 3 por este. Por lo tanto, tenemos máximo. Entonces, el primer elemento, o mínimo en este caso, podemos decir que es el 3, y el último elemento, o máximo, en este caso podemos decir que es el 12. Espero que más o menos tengáis claro la diferencia entre lo que es el primer elemento y el último elemento en estos dos conjuntos, en este que no tiene y en este que sí que tiene. Muy bien, continuemos. Vamos a definir qué es la cota superior y la cota inferior. Mirad, consideremos un conjunto A y un subconjunto B de ese conjunto A. Consideremos la relación de orden menor o igual que. Entonces, si existe un elemento al que llamamos S, perteneciente al conjunto A, tal que cualquier elemento X de ese conjunto es menor o igual que S para todo X perteneciente a B, es decir, nosotros tenemos los X, los elementos del conjunto B, y tenemos los elementos del conjunto A. Pues si existe un elemento S perteneciente al conjunto A, tal que cualquier elemento X perteneciente al conjunto B es menor que S, entonces al elemento S se le denomina cota superior de B, independientemente de que esté dentro del subconjunto B o fuera del subconjunto B, pero perteneciente al conjunto A. Eso es lo que denominamos cota superior. Sin embargo, si existe un elemento I minúscula perteneciente a el conjunto A, tal que I minúscula es menor que X para todo X perteneciente a B, al subconjunto B, entonces decimos que es una cota inferior de B. Si nosotros tenemos este subconjunto con estos nodos verdes, al que denominamos B, y este subconjunto B pertenece a un conjunto mayor que denominamos A, hemos puesto los elementos en rojo A y F, A por abajo y F por arriba, vamos a suponer que el conjunto total sea el A y el subconjunto sea el B, los elementos verdes. Entonces, aquí decimos que A es una cota inferior del subconjunto B, porque aunque no pertenezca a B, sí que está por debajo de todos los componentes, es decir, es menor o igual que cualquier componente del subconjunto. Lo mismo ocurre con F. F es una cota superior del subconjunto B, porque está por encima de todos los elementos del subconjunto B, aunque pertenezca al conjunto A y no pertenezca al subconjunto B. Ahora, aquí tenemos que B también es una cota inferior del subconjunto B y que es una cota superior. Pero estas cotas, al sí formar parte del subconjunto, a esta la denominamos mínimo del subconjunto y a esta la denominamos máximo del subconjunto porque pertenecen al subconjunto. Bien, se dice que B está acotado cuando lo está tanto superiormente como inferiormente. En este caso, este subconjunto B está acotado y sus cotas superiores son E y F, y sus cotas inferiores son B y A. Muy bien. Si S pertenece a A y es una cota superior de A, cualquier S1 perteneciente a tal que S es menor que S1 es una cota superior de B. Es decir, aquí lo que nos están diciendo es que cualquier cota superior, aunque no pertenezca al subconjunto B, es una cota superior de B. Pasa lo mismo con las cotas inferiores. Si I pertenece a A y es una cota inferior de A, cualquier I1 perteneciente a tal que I1 sea menor
decir, esté por debajo, también es una cota inferior de B. Es decir, todos los elementos que estén por debajo o que estén por encima, aunque no pertenecen al subconjunto, son cotas superiores y cotas inferiores. Muy bien, por eso aquí A es una cota inferior y aquí F es una cota superior. Bien, si B es un subconjunto acotado superiormente de un conjunto ordenado A, puede ocurrir que en A exista una cota superior mínima de B. Fijaros. Dentro de un subconjunto podemos tener varias cotas superiores y esas cotas superiores pueden pertenecer al conjunto A, pero no pertenecer al subconjunto B. Sin embargo, la cota superior mínima de B, la cota superior mínima, es decir, el mínimo valor, lo denominamos supremo de B. Y también puede ocurrir que tuviera una cota inferior máxima. Si tuviera una cota inferior máxima, lo denominaríamos ínfimo de B. Por lo tanto, se dice que un elemento S perteneciente a es extremo superior o supremo de B, es decir, supremo del subconjunto en A, cuando S es el mínimo de las cotas superiores de B. Fijaros, el mínimo de las cotas superiores, la mínima cota superior. Por lo tanto, si la mínima cota superior, que la denominamos supremo de B en A, pertenece al propio subconjunto B, a esa cota se le llama máximo de B. Y también lo consideramos como último elemento de B o último elemento de ese subconjunto. Se dice que un elemento I minúscula perteneciente a es un extremo inferior o ínfimo de B en A cuando I es el máximo, fijaros, de las cotas inferiores de B. Entonces, si el ínfimo de B en A, es decir, del subconjunto B en el conjunto A, pertenece a B, se llama mínimo de B o primer elemento de B. En el conjunto de antes teníamos el subconjunto B y el conjunto A. Por lo tanto, este punto E es el supremo de B en A. De las dos cotas superiores que tiene E y F, E es la mínima. Está por debajo de F. Este, B, es el ínfimo de B en A, ya que es la máxima de las cotas inferiores. Ya no hay ninguna que pertenezca al conjunto A que sea mayor que B. Por lo tanto, B es la cota máxima inferior. Y como pertenece al subconjunto B mayúscula, entonces, tanto al supremo de B en A, si pertenece al subconjunto B, lo llamamos máximo. Y el ínfimo de B en A, si pertenece al conjunto B, lo llamamos mínimo. Si no, pues se quedaría como supremo de B en A o como ínfimo de B en A, pero ya no recibirían el nombre de máximo y mínimo en este caso. En el conjunto de los números naturales con la ordenación menor o igual, si tenemos este subconjunto, el 2, 4, 5, 7 y 9, entonces 1 es una cota inferior de B. Es lógico, porque 1 está por debajo de 2, o va antes que el 2. Por lo tanto, 1 es una cota inferior de B. 2 también es una cota inferior de B, porque es el primer elemento del subconjunto. 9 es una cota superior de B, pero 10 también es otra cota superior de B, así como 11. 11 también sería una cota superior de B, porque estamos tratando el conjunto de los números naturales. Entonces, 2, al ser el ínfimo de B, también lo denominamos máximo, y 9, al ser el supremo de B, en los números naturales, lo denominamos también mínimo. Por lo tanto, en este caso concreto, el ínfimo en el conjunto de los números naturales del subconjunto B es el 2 y el supremo en el conjunto de los números naturales del subconjunto B es el 9, siempre y cuando estemos hablando de este subconjunto con esta relación de orden menor o igual que. Espero que se entienda. Hasta aquí. Bien, después tenemos, por ejemplo, el conjunto de las partes de A, cuando A es el conjunto formado por las letras A y B. Entonces, el conjunto de las partes de A con la relación inclusión. Este conjunto es muy sencillo. Entonces, el vacío es una cota inferior de A. Tener en cuenta que el vacío siempre está incluido en todos los conjuntos y subconjuntos.
y el propio conjunto AB es una cota superior de A. Esto lo representamos así. El elemento mínimo, en este caso, o el ínfimo, sería el vacío. Y asimismo sería cota inferior, ínfimo y mínimo. Está relacionado con B y está relacionado con A. Si nosotros unimos el vacío con A, se nos queda A. Y si unimos el vacío con B, se nos queda B. Si nosotros unimos A con B, nos vamos al conjunto máximo, que es el conjunto AB. Por lo tanto, el máximo es el propio conjunto AB y el mínimo es el vacío. Pero que lo tengáis claro. Entonces, la pregunta sería, ¿pero es mínimo o cota inferior? En este caso concreto, es mínimo y cota inferior. ¿Pero también es ínfimo? Sí, también es ínfimo porque es la mayor de las cotas inferiores. ¿Y este supremo? Sí, porque es la menor de las cotas superiores, ya no hay más. Perfecto, por lo tanto, lo podemos llamar supremo de A en A y a este ínfimo de A en A. Perfecto, fijaros, en el conjunto A, formado por los elementos 1, 3, 6, 7, 14, 21 y 42, con la relación binaria de orden divide A, y el subconjunto B, formado por los números 2, 3, 6 y 7, hallar los elementos notables. Pues vamos allá. Vamos a formarnos el producto cartesiano completo de todos los nodos de A, con la relación divide A. Por lo tanto, todos estos son los elementos. 1 divide a todos, 2 divide a 2, a 6, a 14 y a 42, 3 divide a 3, a 6, a 21 y a 42, 6 divide a 6 y a 42, 7 divide a 7, a 14, a 21 y a 42, 14 divide a 14 y a 42, 21 divide a 21 y a 42 y 42 divide a 42. Estos serían todos los elementos del conjunto, pero a nosotros nos están diciendo que tenemos que considerar el subconjunto de este producto cartesiano 2, 3 y 7, es decir, estos elementos que tenemos aquí abajo. Muy bien, por lo tanto, el subconjunto son estos elementos verdes que acabo de pintar y que quedan dentro de esta franja que está dentro de 2, 3 y 7 y esta otra franja que está dentro de 2, 3 y 7. Entonces, esta zona remarcada de un rojo más oscuro es el subconjunto 2, 3, 6 y 7. Y esto es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar los elementos notables de ahí. Vamos a dibujarnos el diagrama de Hash. El diagrama de Hash de todo el conjunto se empieza a dibujar por los números primos en general. Y empezamos a dibujarlo uniendo el 1 con el 2, con el 3 y el 1 con el 7. Y entonces empezamos con esos números. A partir de ahí ya empezamos a crear las relaciones entre elementos. Por ejemplo, el 2 divide al 6, lo unimos. El 7 divide al 21, lo unimos. El 3 divide tanto al 21 como al 6. Por lo tanto, los unimos también, siempre en dirección ascendente. También vemos que el 7 divide al 14 y el 2 divide al 14. Y por último tenemos que tanto el 21 como el 14 como el 6 dividen al 42. Por lo tanto, ya tenemos el diagrama de Hash formado. Habíamos dicho que teníamos que considerar el subconjunto B, 2, 3, 6 y 7. Es decir, estamos considerando estos elementos que estoy remarcando de verde. Perfecto. Por lo tanto, aquí vemos claro que la cota superior de B, de los elementos verdes, es el 42. Fijaros, ¿por qué es el 42 y no es el 21 o el 14? Bien, pues si nos vamos al 42, a través del 42 llegamos al 6, que forma parte del subconjunto. Y a partir del 42 llegamos al 21 y del 21 llegamos al 7. Pero del 21 también llegamos al 3. También podemos llegar del 42 al 7 a través del 14 y del 42 al 2 a través del 14. Por lo tanto, desde el 42 llegamos a todos los elementos del subconjunto B. ¿Por qué no es el 21? Pues porque a través del 21 nosotros no podemos llegar al 6. No caigáis en el error de decir, bueno, el 21 está conectado con el 3 y el 3 con el 6. No, el 21 está conectado con el 3 y si lo que estamos haciendo es buscando caminos de arriba para abajo, siempre tenemos que ir bajando. No podemos subir, ¿vale?
Por lo tanto, el 21 con el 6 no tienen relación, son elementos que no son comparables, porque el 6 no divide al 21, y estos se llaman elementos no comparables. Nosotros tenemos que llegar a los elementos comparables. El 14, a través del 14 podemos llegar al 7 y podemos llegar al 2, pero no podemos llegar al 6 porque no son comparables, ni al 3, porque el 3 no divide el 14 y el 6 no divide el 14. Pero sin embargo sí que podemos llegar desde el 42 a través del 21 al 7 y a través del 6 al 3, llegamos al 6, llegamos al 2 y llegamos a todos los elementos del subconjunto. ¿Lo tenéis claro? Espero que sí. Muy bien. Bien, la cota inferior, espero que tengáis claro y que se vea claramente que es el 1, porque del 1 llegamos al 2, 3 y 7, pero a través del 2, subiendo, llegamos al 6. Por lo tanto, el 1 divide al 2, divide al 6, el 1 divide al 3 y el 1 divide al 7. Por lo tanto, la cota inferior de B es 1. Otro elemento notable, el supremo del subconjunto B en A es el 42 también, porque el supremo es la mínima de las cotas superiores. Y la mínima de las cotas superiores es el 42, porque solamente tenemos una cota superior. Por lo tanto, el mínimo de las cotas superiores sigue siendo el 42, y a eso se le llama supremo de B en A. Por el mismo razonamiento de antes, no es supremo ni 21 ni 14, ¿vale? Porque 21 y 14 no son comparables con 6. El ínfimo de B en A sigue siendo el 1, porque es la máxima de las cotas superiores, ya no hay ninguna por debajo. B no tiene máximo. ¿Por qué no tiene máximo? Porque el 42 no pertenece a B. El 42 no pertenece al subconjunto. Por lo tanto, como no pertenece al subconjunto, lo que es el supremo está fuera. Lo podemos considerar como cota superior, lo podemos considerar como supremo, pero no lo podemos considerar como máximo. Y B tampoco tiene mínimo, ya que el 1 no pertenece tampoco a B. Por lo tanto, al no pertenecer al subconjunto, tampoco tiene mínimo. Muy bien, pues entonces, espero que más o menos se tenga claro hasta aquí el concepto de cota superior, cota inferior, máximo, mínimo, supremo y ínfimo. Vamos a ver más ejemplos. En el subconjunto de R, de los números reales, que viene dado por esta relación, por comprensión, nos dice que es todos los x pertenecientes a los números reales que cumplen con que 2 es menor que x y x a su vez es menor o igual que 10, con la relación binaria de orden menor o igual. Por lo tanto, esto se representa el producto cartesiano de esta manera. Nos ponemos el número 2, nos ponemos el número 10, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Fijaros que el número 2 lo hemos pintado vacío y el número 10 lleno, de negro. ¿Por qué? Porque x sí que puede ser 10, pero no puede ser 2, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el 2 no lo podemos tocar. Por lo tanto, si nosotros ahora nos formamos el producto cartesiano, que 2 es menor que x y menor o igual que 10, con la relación binaria de orden menor o igual, tenemos que considerar el triángulo amarillo este de la parte superior de este cuadrado, porque en cualquier momento, como x tiene que ser menor o igual que y, x estará en la diagonal, y estará en la diagonal, o y estará fuera de la diagonal y x fuera de la diagonal. Pero para que x siempre se mantenga menor a y, tiene que estar en la zona amarilla. Tenedlo en cuenta y veréis. Por lo tanto, si nosotros cogemos cualquier punto de la zona amarilla, por ejemplo, este punto podría ser perfectamente el 9 medios, que es 4,5, 7. Y entonces vemos que 9 medios, que es la componente x, es menor que 7, que es la componente y. Si lo hubiéramos puesto sobre la diagonal, hubiera sido igual. Pero claro, la relación binaria de orden en este caso es menor o igual. Es decir, nos hubiera valido perfectamente. El 2 es lo único que no podemos tocar. Perfecto. Por lo tanto, aquí se cumple que x tiene que ser menor o igual que y, en este subconjunto de los números reales. Tened en cuenta que aquí tenemos que pintar toda el área sombreada, ya no podemos poner nodos, porque hay infinitos números, porque aquí ya no se consideran ni naturales ni enteros, sino los racionales completos. Muy bien. Por lo tanto, el supremo del subconjunto B en A es 10. Porque el 10 sí que lo podemos tocar. Y es el máximo
del conjunto también. Y el ínfimo del conjunto B en A es 2, que aunque no lo podemos tocar, al ser una cota inferior y al ser la mayor de las cotas inferiores, lo consideramos ínfimo de B en el conjunto A de los números reales. Entonces, todo número real y mayor o igual que 10 es cota superior de B. Pero que lo tengáis claro. Y todo número real y menor o igual que 2 es cota inferior de B. Menor o igual. Tener en cuenta que pongo menor o igual porque 2 es cota inferior, aunque nosotros en el subconjunto no lo toquemos. Porque para que sea cota inferior no tiene por qué pertenecer al subconjunto. Pero sí pertenecer al conjunto A. Y el conjunto A es R. Es el conjunto de todos los números reales. El 10, a su vez, es máximo, porque sí que lo podemos tocar, pero el 2 no es mínimo de B, porque no forma parte del conjunto que estamos estudiando. Muy bien. Esto no hubiera hecho falta hacerlo así. Simplemente lo hubiéramos podido representar con un diagrama de Hash, es decir, en la recta real. Aquí representamos el 2, que no lo podemos tocar, aquí representamos el 10, y entonces esto lo podemos interpretar como un intervalo abierto en 2 y cerrado en 10. Lo podemos poner así. 2, 10. El intervalo 2, 10, con este simbolito de paréntesis por este lado, significa que no podemos tocar el 2, y 10 con el corchete mirando hacia el 10 significa que sí que lo podemos tocar. Y esto es la interpretación de un intervalo semiabierto. Por lo tanto, todo el conjunto de los números es toda esta zona sin tocar el 2, toda esta zona amarilla, pero abarcando el 10. Esto sería todo el subconjunto. Y aquí tendríamos todos los números reales entre el 2 y el 10, incluidos todos los decimales, es decir, habría infinitos números entre 2 y 10 si consideramos todos los decimales para cada número. Y cumpliendo con la relación binaria de orden menor o igual, tendríamos que estar siempre considerando que X va a ser menor que Y, es decir, considerando cada pareja de números, siempre la componente en X va a ser menor que la componente en Y, que se ve perfectamente aquí, en esta forma de representar. Bueno, espero que lo tengáis claro. Si tenéis alguna duda, me la dejáis en comentarios. Bien, vamos a ver qué es el maximal y el minimal. Consideremos un conjunto A en el que se ha definido una relación binaria de orden menor. Bueno, aquí pongo menor, pero también podría poner menor o igual. Un elemento A perteneciente a ese conjunto se llama maximal si el único elemento B perteneciente a ese conjunto A que cumple con la relación que A es menor que B es el que cumple que B es igual a A. No hay otro. Entonces, si A pertenece a A, B pertenece a A y A es menor que B, implica que A es igual a B. Así es como se designa de una manera más formal. Entonces, resumiendo, el maximal es todo elemento A perteneciente a ese conjunto que no tiene un posterior distinto. Esto sería, no hay por encima de él más elementos. Un elemento C perteneciente a A se llama minimal si el único elemento B perteneciente a A que cumple con la relación que B es menor que C es el B igual a C. Entonces, si C pertenece a A, B pertenece a A y B es menor que C, ponemos que C es igual a B. Y también decimos que minimal es todo elemento C del conjunto A que no tiene anterior distinto, que no tiene por debajo de él ningún otro componente. Por ejemplo, este es el conjunto que habíamos estudiado antes. Si nosotros extraemos de este conjunto completo el conjunto B, 2, 3, 6, 7 y 14, lo cogemos de aquí y lo extraemos aquí, más ampliado. Evidentemente, en este conjunto, estos dos elementos son los que denominamos maximales. ¿Por qué son maximales? Porque son elementos que no tienen relación entre sí, pero sin embargo, de ningún elemento vamos para arriba. Es decir, no soportan a ningún elemento por la parte superior. Cuidado, porque estamos hablando del subconjunto, no del conjunto completo. Y a estos elementos de aquí los denominamos minimales, porque por debajo de estos elementos tampoco hay ningún elemento adicional que esté colgando de estos elementos.
Por lo tanto, maximales y minimales pueden haber varios. Puede haber uno, y si hay solamente uno, a su vez, puede ser el maximal y máximo. Pero bueno, no siempre se tiene que cumplir que maximal y máximo coincidan o que minimal y mínimo coincida, porque máximo y mínimo solamente puede haber uno. Si este subconjunto hubiera tenido este elemento adicional, fijaros, si hubiera tenido un elemento que estuviera relacionado con el 14 y con el 6 y se hubiera terminado ahí, a este elemento lo hubiéramos denominado máximo. Y si estos tres elementos, por ejemplo, hubiéramos tenido que tuvieran relación con un elemento final, a este elemento lo hubiéramos denominado mínimo. Pero como no es así, no tenemos ni máximo ni mínimo, pero sí tenemos elementos maximales y elementos minimales. Muy bien. Fijaros, en el conjunto A, 3, 5, 15, 25, 45, 75 y 125, con la relación binaria de orden divide A, vamos a formarnos el diagrama de Hash. El diagrama de Hash es este. Partimos del 3 y del 5, que son números primos. El 3 nos divide el 15 y el 5 nos divide el 15. El 15 nos divide el 45. El 15 nos divide el 75. El 5 nos divide al 25. El 25 nos divide al 125 y también nos divide al 75. Y ya lo tenemos todo. Bien. En este caso concreto, estamos viendo que el 45, el 75 y el 125, entre ellos son elementos no comparables, porque no están relacionados entre sí. Igual que el 3 y el 45 y el 3 y el 5. Tampoco son elementos comparables, o el 15 y el 25. Los que no están unidos por una línea se llaman elementos no comparables, y los que están unidos por línea son elementos comparables. Muy bien, por lo tanto, en este caso concreto, a todos los elementos superiores, al 45, al 75 y al 25, los llamamos maximales. Elementos maximales. Desde ellos podemos llegar a todos los elementos con los cuales están relacionados. No a todos, sino a los que tienen relación con ellos. Y a estos inferiores los llamamos minimales. Entonces, los maximales son todos los elementos que por encima de ellos no tienen más elementos, y los minimales son todos aquellos elementos que por debajo de ellos tampoco tienen ningún elemento. Ahora, ¿estos son máximos? No, no son máximos porque máximo solamente puede haber uno. Y mínimos tampoco, porque mínimo solamente puede haber uno. Bien, por ejemplo, si el 3 y el 5 hubieran tenido por debajo el 1, entonces hubiéramos dicho que el 1 es mínimo y minimal. Es minimal, le hubiera quitado el título de minimal a estos dos, al 3 y al 5, porque el único número por el cual ya no le cuelgan números por debajo hubiera sido ya el 1. Pero sin embargo, al 3 y al 5 colgarles el 1, ya no son minimales. Y este, a su vez, hubiera sido mínimo, porque ya es el primer elemento de todo el árbol, de abajo para arriba. Espero que más o menos se vaya teniendo claro esto. Sin embargo, si estos tres elementos hubieran tenido el elemento común 1125, entonces el 1125 también hubiera sido máximo y maximal. Maximal porque es el último elemento y le quita el título a estos maximales, porque de estos maximales ya tienen uno por encima, y máximo porque sí que es el último elemento de todo el conjunto considerado, ¿vale? Muy bien. En este caso concreto, los maximales hubieran sido el 1125 y el 125, si hubiéramos tenido este subconjunto, quitando la relación del 125 con el 1125. Por lo tanto, aquí este hubiera sido un maximal, 1125, y este también, porque por encima no tiene ninguno, pero no hubiera habido máximo. El 1125 no lo podemos considerar como máximo porque de él no hubiéramos llegado al 125. No hay línea de conexión. En este caso concreto, si quitamos esta línea y hubiéramos tenido este caso, entonces los minimales son el 1 y el 3.
porque por debajo del 1 ya no hay ninguno y por debajo del 3 tampoco. Pero ya no hay mínimo, porque mínimo solamente puede haber uno. Espero que lo entendáis. Muy bien. ¿Qué es un retículo? Un conjunto ordenado A es un retículo si todo subconjunto B de dos elementos tienen supremo e ínfimo. Vamos a ver esto en un ejemplo. Fijaros. En el conjunto de las partes de A, de un conjunto, es decir, del conjunto potencia de A, del conjunto A, B y C, ordenados por inclusión, el supremo está dado por la unión y el ínfimo por la intersección de subconjuntos. Fijaros, si nosotros nos formamos el diagrama de Hash, en la parte inferior partimos del vacío y lo unimos con el elemento A y el elemento C. Tener en cuenta que estos no son elementos, son subconjuntos de las partes de A. El subconjunto A y el subconjunto C. Y también lo unimos con el subconjunto B. Muy bien, si nosotros unimos el subconjunto A y el subconjunto B, tenemos el subconjunto AB. Y si unimos el subconjunto B con el subconjunto C, tenemos el BC. ¿Está claro? Y si unimos el subconjunto A con el subconjunto C, tenemos el AC. Y ahora si unimos todos estos subconjuntos de aquí arriba, tenemos el ABC. Tener en cuenta que en las uniones no se pueden repetir elementos. Y aquí nos hemos formado el diagrama de Hash por inclusión. Ahora bien, fijaros. Estos dos elementos, el A y el B, por coger un ejemplo cualquiera. Si nosotros los unimos, formamos, a través de la unión, el subconjunto AB. Y si nosotros los intersectamos, es el vacío, ¿vale? Porque no hay elementos comunes. La intersección de A con B es el vacío. Por eso, aquí arriba nos dicen que el supremo está dado por la unión, en este caso sería este, el supremo de estos dos elementos, y el ínfimo por la intersección, es decir, el vacío. Bien, de estos dos, por ejemplo, del subconjunto AC y del subconjunto BC, si nosotros los unimos, se nos forma el ABC. Este sería el supremo de este subconjunto. Y si nosotros lo intersectamos, tenemos AC intersectado con BC, la intersección es el conjunto C, que es el que es común a los dos. Espero que más o menos se entienda lo del retículo. El supremo está dado por la unión y el ínfimo por la intersección, cuando cogemos los subconjuntos de dos en dos. ¿Vale? Lo pone aquí arriba, ¿eh? Subconjuntos de dos elementos. Es decir, todos los subconjuntos de dos elementos tienen supremo e ínfimo. Tener en cuenta que aquí, como estamos hablando, perdonad que insiste y me vuelva tan pesado, como estamos hablando de el conjunto de las partes, tenemos que interpretar a cada letra o conjunto de letras como un subconjunto, es decir, como un elemento. Cada subconjunto de las partes es un elemento del conjunto PDA. ¿Vale? Espero que lo tengáis claro. Si no, repasaros el primer vídeo de conjuntos. Muy bien, por lo tanto, si se cumple que la unión tiene supremo, la intersección tiene ínfimo en todo par de elementos del conjunto, entonces decimos que esto es un retículo. Espero que más o menos lo tengáis claro. Bien, pues hasta aquí el vídeo, espero que lo hayáis entendido, repasarlo las veces que queráis, compartirlo con vuestras redes sociales. Si os ha gustado, darle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!